1948 אחר הצהריים. באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן-גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי, להיות בכל עם ועם עומד לזכות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה בת זכויות בתוך העמים. ולפיכך התכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, מדינת ישראל. ביטחון בגבול ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos, una vez más. Aquí su amigo Sony con una sagrada escritura nuevamente para ustedes. La Biblia, aquí tenemos la palabra de Dios tal cual es, no adulterada. Aquí te enseñamos lo que dice la palabra de Dios y no dándole falsas interpretaciones. Y aquí estamos para guiarte y para aprender juntamente contigo. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. No vendemos nada, no te pedimos dinero, no te mandamos a que no mandes nada. Solamente nos interesa que nos prestes tus oídos y pongas atención a lo que dice la palabra de Dios. Y si es primera vez que estás en este canal, no le cambies, préstanos tus oídos por unos momentos y pon atención a todo lo que nos dice la Sagrada Escritura, la Biblia. Pues el mundo actualmente vive en un analfabetismo. El mundo cristiano evangélico es analfabeta bíblicamente hablando y desconoce sobre la profecía. No es un canal para asustar ni para que tengas miedo, solamente para alertarte, para que pongas atención y sepas de en qué momento estamos viviendo en la cronología de las profecías. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿Cuándo será? ¿Cuándo se dará? Bueno, no le cambies a este canal. Te saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Te mandamos un abrazo a todos aquellos hermanos que están siempre en sus hogares pendientes en los fines de semana que subamos estos programas que con mucho trabajo lo hacemos y con mucho amor para el Señor, para ustedes, para compartirles la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Saludos desde Norte, Centroamérica, Suramérica, a todos aquellos hermanos donde les llegue este mensaje. Encárguense ustedes, hermanos, de difundir estas enseñanzas. Son gratuitas, no cobramos nada por eso. Así que la puedes difundir por donde tú quieras, hermano. Llévala, compártela a todas tus redes sociales. A nosotros no nos interesa que si le das like o no le das like. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que tú conozcas la palabra de Dios. Tú te encargarás de difundir y hacer también parte de esta maquinaria de llevar y difundir la palabra de Dios al mundo en estos tiempos finales que estamos viviendo. Así que pongamos atención, llama a tus amigos, vecinos, la familia entera que se siente ahí frente a la pantalla. Busquen su cuaderno de apunte y anoten, porque aquí citamos la palabra de Dios a cada momento. Y no es como aquellas iglesias que solamente van a entretenerse, a bailar, a saltar y a escuchar chistes de lo que son líderes religiosos.
No, acá te predicamos y te enseñamos lo que dice la palabra de Dios, que es lo importante. Así que pongamos atención y comencemos. Hay muchas preguntas, muchos interrogantes. ¿Quiénes serán llevados? El rapto de la iglesia. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? La palabra de Dios es clara y nos advierte que vivimos en tiempos difíciles, donde saldrían muchos falsos maestros, engañadores, y así nos lo advierte claramente la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:3, donde nos dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y si manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, habrían falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Hay muchos engañadores actualmente que están para confundir a la iglesia. Hay muchos que están viviendo, la mayoría, en apostasía. Pues ellos son el grupo de ese grupo de personas que conocieron la verdad y se desviaron. Se desviaron y comenzaron a enseñar fábulas, falsas doctrinas de demonios. Mientras que vemos que el pueblo cristiano verdadero está siendo perseguido. Y recordemos el mensaje a las 7 iglesias. Pues ese mensaje es dirigido a aquellos 7 tipos de personas que conforman a la iglesia a través de los tiempos. Habría un grupo de ellos que serían perseguidos, claro que sí, la palabra de Dios nos lo advierte claramente, que habría persecución, pero no necesariamente se está refiriendo a que la iglesia, la esposa, pasaría la tribulación, porque el Señor siempre dio la salida a los suyos. Así cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo, como en Corea, en China, en el continente africano, en Nigeria, en la India, todo esto encadenan a los líderes religiosos, los ponen presos. Estos sí son verdaderos, diría que verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos, que serían apóstoles, que están predicando la palabra de Dios en lugares difíciles. Estos sí son los apóstoles, hermano. Pero hay muchos que se han levantado ahora en este siglo presente y es para proclamarse como los apóstoles y todas estas cosas que son falsas doctrinas, son cosas que se han introducido al pueblo de Dios. Pues ellos buscan su beneficio propio, ellos son los ricos, ellos son los famosos, ellos son los que viven en mansiones, ellos son los que se enriquecen con la lana de las ovejas. Así, hermano, estamos viendo en el mundo que están asesinando a miles de cristianos a través en todo el orbe, en todo el planeta. Están asesinando a los cristianos y los persiguen. ¿Por qué no asesinan a aquellos que son politeístas o que creen, yo no sé, en el Buda o creen en otras religiones? No, matan a cristianos. Porque saben que en ellos está el mensaje de salvación y el mensaje verdadero, donde está el Espíritu de Dios, y ellos lo rechazan. Y muchas de estas Biblias que podrían tener en las cárceles se les son arrebatadas. ¿Y qué les queda a los seguidores de Cristo? Memorizar toda la palabra, memorizársela, aprendérsela de memoria. El mundo estará sorprendido cuando se dé este evento que está muy pronto a ocurrir. Pero ¿cuándo será el rapto? ¿En qué momento se dará esta transformación en abrir y cerrar de ojos, donde muchos desapareceremos frente a la vista de otros? Desapareceremos y ascenderemos a las nubes para encontrarnos con el Señor. Así nos lo dice la palabra de Dios claramente en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Muchos estarán en las plazas predicando, llevando el mensaje de salvación, y van a desaparecer. Muchos se salvarán en el último momento, en el último paso, porque se sonarán la trompeta, y esa trompeta solamente la escucharán aquellos que estemos velando y esperando ese momento preciso. Muchos estarán en sus hogares, unos serán tomados, otros serán dejados, y así nos lo dice la palabra en Mateo 24, 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, así estarán muchos en fiesta, dándose en sus distracciones, en sus fiestas de boda, casamiento. Uno será tomado, el otro será dejado. No sé, confusión total, la cual no ha habido y nunca habrá más en la tierra. Vendrá la tribulación, la gran tribulación. Y dice la palabra en Mateo 24, 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá muchos niños que van a desaparecer.
los cuales no tienen conciencia del pecado, de lo que es, pero el Señor los tomará, los llevará. Pero hay otros que sí se quedarán, hay otros niños que sí se quedarán, porque la palabra de Dios es clara y lo dice en Apocalipsis, que vi a grandes y pequeños, a ricos y pobres. Ahí está muy claramente que no todos se van a ir. Muchos parques van a estar vacíos porque no va a haber niños. Mateo 24:39 lo dice, porque ellos nunca entendieron, no entendieron hasta que vino el diluvio. Y de esta manera no van a entender hasta que se dé el rapto, no van a entender. Y si lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se darán accidentes aéreos donde los pilotos van a desaparecer, se van a accidentes y la gente dirá: ¿dónde está el piloto? ¿Qué se hizo? ¿Por qué pasó esto? Desastres, accidentes aéreos. Estarán dos en el campo cultivando, sembrando. Uno será tomado y el otro será dejado. Así claramente nos lo especifica la palabra de Dios. ¿Y dónde se fue mi compañera o mi compañero? Dios lo sabe. Fueron en el rapto, y si escucharon sobre el arrebatamiento y el rapto, será entonces para lamentación. Lo lamentarán, sí, lo lamentarán mucho, porque sabe lo que le espera. Entonces, en esa semana 70 que nos habla Daniel capítulo 9, donde es claramente el pueblo de Israel quien lleva la cronología de los tiempos, de las profecías. Por eso que hablamos de Israel como el pueblo, el reloj profético de Dios, que más adelante estaremos hablando de ese reloj profético, de cuándo comienza y a cuándo arranca, y cómo descubrimos que ese es el reloj profético. Lo vamos a saber por lo que está escrito en la Biblia. De otra manera serían palabrerías mías o de otros teólogos, pero la palabra de Dios es clara y nos especifica quién es el reloj profético de Dios. Muchos niños desaparecerán en la incubadora, sí, desaparecerán, no sabrán dónde se fueron, qué pasó. Habrá gran confusión y la gente en su rostro terror, porque saben, muchos de ellos sabrán de lo que ocurrió, muchos de ellos sabrán qué es lo que ocurrió y estarán confundidos y llorando y lamentando. Lamentación en el mundo por la desaparición de muchas personas. ¿Cuándo será entonces el rapto? Mucha preocupación, temor excesivo en su rostro. Reflejarán ese dolor de que por qué no aprovecharon el mensaje de salvación y por qué no se prepararon para el rapto. Porque de quedarse para poder entrar al reino de los cielos tendrán que perder la cabeza definitivamente, serán decapitados. La palabra de Dios es clara y nos habla así en Apocalipsis, que vi las almas de los decapitados. Mucha confusión, mucho temor. El mundo estará sumido en miedo. Pero en ese momento que la iglesia desaparezca, donde el Espíritu Santo sube con la iglesia a encontrarse con el Señor en el segundo cielo, allí entrará entonces el anticristo para traer la solución a las cosas tal cual quedaron en el momento que la iglesia desapareció. Y muchos desaparecimos. Al desaparecer el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado entrará en acción con su gobierno mundial a regir al mundo entero, ya físicamente y presencial, a los ojos de la humanidad. El hombre se dará cuenta que muchos desaparecieron, pero tratarán de introducirle estas ideas de que seremos abducidos mucho por naves espaciales, por una nave nodriza, así como hemos presentado en programas anteriores. Pero aquí en este canal recuerda que te llevamos todo lo que está ocurriendo en el mundo, las noticias, y las llevamos a la luz de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, para que vayas llevando la cronología para que tú sepas en qué tiempo estamos viviendo. Así se están dando las noticias en Israel, donde nuestra mente y nuestros ojos deben estar puestos y poniendo atención de lo que está ocurriendo en Israel, porque es el reloj profético que vamos a anunciarte a continuación más adelante. La violencia entre palestinos e israelíes está fuera de control, donde Egipto ha tenido que intervenir como árbitro para que los ánimos se bajen. Entonces Egipto refuerza su papel mediador entre estas partes. Pues se han dado una serie de ataques. Netanyahu cancela,
cesar a su ministro de defensa, lo reintegra nuevamente, vemos que hay una escalada de tensión en Oriente por los asentamientos donde los colonos judíos reivindican la legalidad de sus casas. Entonces, frente a esto, los palestinos también están protestando porque ellos no quieren esos asentamientos. Entonces, protestan y se dan estos enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Sabemos que ellos son familia, ellos son primos hermanos, pues son descendientes de Ismael. Bueno, esto se está dando continuamente en Israel, donde se están dando ataques de Siria contra Israel, del grupo terrorista como Hezbollah desde Gaza, donde se dan bombardeando y mandando misiles. Saben que entre el 8 y el 9 de este mes de abril se han lanzado cohetes, misiles, donde solamente han caído varios, han caído en tierra de Israel, claro que sí. Uno solamente ha sido bloqueado. Y entonces todo esto está llevando a que Israel responda con más agresividad frente a estos ataques terroristas. Entonces estamos viendo que el pueblo de Israel está revolucionado también muy recientemente frente a estas reformas judiciales que había presentado Netanyahu por parte de su gobierno, en las cuales la mayoría del pueblo de Israel no estaba de acuerdo, pues ellos declaran que esto sería la finalidad o el fin de lo que es la democracia, la libre expresión, y lo tildan entonces a Netanyahu como un dictador. Entonces ellos no quieren eso. Entonces Bibi Netanyahu ha tenido que retroceder, reposicionar a su ministro de defensa y frenar toda esta cosa de las reformas judiciales. Pues se le vino el pueblo encima, y siendo Bibi Netanyahu de experiencia, creo que es el que tiene más años en el poder. Así que oremos, hermanos, tenemos que estar orando por Israel. Tenemos que estar orando por Israel, porque todo eso está preparando el ambiente para que posteriormente, una vez la iglesia sea levantada, se levante el tercer templo. El tercer templo judío. Estos sirios están atacando de continuo, y estamos viendo que grupos terroristas recientemente asesinan a 2 chicas judías y a su madre, que hoy se denuncia que murió la madre. O sea que esto tiene sus repercusiones. Entonces se vive una tensión extrema en Medio Oriente por los asesinatos continuos de judíos por parte de palestinos y viceversa, porque ellos responden y se están dando enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa, donde está el Domo de la Roca, donde se dan enfrentamientos entre palestinos e israelíes, donde han resultado también muertos. Ambos gobiernos, tanto el de Israel, han tratado de controlar la seguridad y evitar que suban judíos a esta área y no se den los enfrentamientos. Pero dándose todos estos casos de asesinato y crímenes terroristas, tienen los ánimos muy caldeados, o sea, se vive una tensión extrema. Por otro lado, vemos que en Estados Unidos el día de ayer, en Kentucky, en Louisville, se da un ataque por una persona que llega, parecía que trabajaba en el banco y llegó asesinando gente. Se declaran al menos 6 víctimas. 6 víctimas, las cuales también 6 fueron transportadas en estado grave a los hospitales para su atención. En este tiroteo en Louisville, que fue transmitido en vivo también por los canales televisivos de noticias, el policía de Louisville informa que 5 muertos en el tiroteo y transportan a 6 en ambulancias a los hospitales para ser atendidos. Es importante que conozcamos todas estas noticias, porque todas estas noticias nos hablan de las señales, qué tan pronto, qué tan cerca estamos de ese evento que conocemos. ¿Cuándo será el rapto? Entonces, para esto tenemos que conocer quién es el reloj profético, cuándo nace el reloj profético, qué significa el reloj profético, qué nos dice el reloj profético, a dónde nos lleva. Bueno, a conocer la cronología de los tiempos y las profecías. Antes, cuando no se conocía quién era
esa profecía que hablaba Mateo 24:32. La palabra de Dios es clara y nos lo diga para que no se den falsas interpretaciones. Sabemos que Israel es el pueblo elegido por Dios, de donde salió también la salvación, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Sabemos que todo este ambiente se está preparando y caldeando los ánimos, porque donde está la mezquita de Alcázar, donde está el domo de la roca, es ahí precisamente donde se tiene que levantar el tercer templo. Ese tercer templo se levantará en los tiempos de la tribulación y la gran tribulación. Será levantado, facilitado, una vez que salga el anticristo, ese presidente mundial que va a estar también con su falsa religión, que están preparando los falsos, lo ecuménico, están preparando ese ambiente ahorita mismo. Recuerda que hablamos la semana pasada, donde existe un lugar para interreligiosos, donde hay mezquita, hay sinagoga, hay iglesia. Bueno, todo esto preparando el falso profeta, el camino al anticristo, pues él será el que facilitará la construcción de ese tercer templo. Y eso ocurrirá una vez ya la iglesia no esté aquí. Entonces, debemos saber que esta tierra de Canaán fue prometida por decreto sempiterno, por pacto sempiterno, como lo dice Salmo 105, 10 y 11. Así dice la palabra de Dios para Israel. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y sabemos cuál es el árbol de la higuera, ¿verdad? También conocemos la parábola de la higuera. También sabemos de la parábola de la higuera que se secó cuando Jesús le dio la maldijo. Bueno, pero la higuera, conocemos que la higuera es un árbol que muy peculiar allá en Tierra Santa, ¿no? La higuera se reconoce a Israel como la higuera y no como otras traducciones bíblicas que hablan de un árbol y no en específico para desacreditar las profecías. Pero se sabe, cuando tú lo buscas en Oseas 9:10, dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. Así, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Bueno, ahí estamos viendo claramente quién es la higuera. Israel, ¿verdad? Para conocer el nacimiento de Israel como estado y su fecha, esto también fue profetizado en la palabra de Dios. En la escritura está: solamente con el discernimiento del Espíritu Santo podemos llegar y conocer la profundidad de los misterios que muchos así dicen que los misterios de la Biblia. Bueno, las profecías que están escritas ahí son iluminadas por el Espíritu Santo para nosotros que estamos aquí viendo este programa. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 4, del 4 al 6: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Verso 5: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Años por día, 390 días. Y así llevará tu maldad de la casa de Israel. Ahí estamos viendo, hermano, cuando tú sumas, cuando duermes al lado izquierdo y al lado derecho, vemos y sumamos, son 390 días. Día por año, entonces tenemos que sumar entonces los otros 40 días. Leamos ahí en Jeremías ahora. Vayan anotando. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dice Jeremías. Bueno, entonces son los años de cautiverio, entonces menos 70. Según lo habla aquí, ya sumamos 390 y 40 días, son 430 años. Sigan la suma, restamos los 70 años de cautiverio, nos da 360 años bíblicos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Levítico 26, del 18 al 28, donde se hace referencia a qué le pasaría al pueblo de Israel si desobedecía y no hacía las cosas que él mandaba, que serían castigados 7 veces más. O sea que aquí estamos hablando de que el pueblo de Dios, Israel, sería castigado 7 veces más por no obedecer, por quebrantar, por su soberbia y por sus cosas
ellos serían castigados 7 veces más con plagas por esos pecados que cometían. Así que si lo leemos completamente en Levítico, anótalo ahí del 26, capítulo 26, del 18 a 28, ahí podrás ver y darte cuenta de que esto no hicieron caso nunca, se fueron tras falsos dioses, quebrantaron la ley, entonces fueron castigados 7 veces más. Así que los 360 años que llevamos anteriormente los multiplicamos por 7 y nos da 2520 años bíblicos. Pero si lo llevamos estos años bíblicos al calendario gregoriano, equivale a 2483.8 años con exactitud, de los cuales cuando restamos el año 586.4 a.C., que fue el fin del cautiverio babilónico, nos da 1947 años después de Cristo. Esto corresponde a Nisan, que es marzo o abril. Entonces tenemos que ajustar entonces al año 0 que no existió y los años bisiestos. Cuando hacemos esto, la fecha exacta que nos da es 14 de mayo de 1948, que es la fecha cuando se da el nacimiento del Estado de Israel y se hace nación en un solo día y cumple la profecía que sale en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. El nacimiento, el mandato británico terminaba el 15 de mayo de 1948, coincidiendo con el Shabbat, de modo que los dirigentes judíos decidieron adelantarse y declarar la independencia el día 14, o sea viernes, a las 4 de la tarde. La proclamación tuvo lugar en el Museo de Arte de Tel Aviv. Era imposible hacerlo en Jerusalén, que se hallaba en ese momento sitiada por soldados jordanos en el marco de la guerra que se estaba librando en la posesión de la que había sido declarada zona internacional. El acto fue austero. David Ben-Gurión leyó el texto fundacional bajo un retrato de Teodoro Herzl, flanqueado por 2 banderas israelíes. Así van entonces, de esta manera, este año se cumplen los 75 años del Estado de Israel. Entonces, todo esto nos está hablando de las profecías bíblicas, de la cronología, pues Israel es el único pueblo de la tierra que tiene su historia escrita desde el principio hasta el final. De tal manera que dice aquí en Mateo 24:32, esto es algo importante y lo pongo en diferentes colores para que anotemos ahí. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí tenemos que tener presente la posición de la higuera, quién es la higuera, quién es el verano, quién está cerca, quién es la generación de que se habla en esta profecía, que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos deja como guía. Y no es algo para que se dé una mala interpretación, una mala exégesis, pues estamos en el marco de que los discípulos estaban preguntándole a Jesús de cuándo ocurrirían todas estas cosas, de la peste, de terremotos, de guerra, de rumores, de todas estas cosas. El Señor le responde de esta manera a los discípulos, pues esa profecía era para cumplimiento en nuestros tiempos, no eran en los tiempos de ellos, pues ellos pensaron alguna vez, en algún momento, que sí eran ellos, pero no, esa profecía correspondía a nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos, pues, que conocemos quién es la higuera, sabemos quién es el verano, que es Jesucristo, claro que sí. La higuera, ya hablamos de quién es la higuera, como sale en el libro de Osea. El verano es Jesucristo. Y sabemos, cuando Él dice que cuando salgan sus ramas y comiencen a brotar, como lo leímos aquí, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, la higuera renació en medio del desierto y hizo florecer todo ese desierto con su sistema de riego más avanzado, donde muchas naciones han ido a aprenderlo sobre esta técnica. Bueno, toda esa área reverdeció
todo da cumplimiento entonces de que la higuera estaba refiriéndose aquí al pueblo de Israel. ¿Y quién será entonces esta generación? Si buscamos en Salmo 90:10, es claro, la palabra de Dios nos dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90:10. Es claro entonces que la generación desde que nace hasta que muere. Entonces, ¿de qué generación estamos hablando aquí? La que está desde el 14 de mayo del 48 hacia acá. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así dice la profecía. De cierto os digo que no pasará esta generación. Entonces, la generación hasta el 14 de mayo de este año serían ¿cuántos? 75 años, hermano. Entonces, que estamos llegando al cumplimiento de que pase esta generación. Dice que no pasará, o sea, que no morirá hasta que toda esta generación vea el cumplimiento de la profecía. Por eso es que Israel es el reloj profético. El reloj profético de Dios, definitivamente. Estamos viendo el cumplimiento de Israel en todas estas profecías. Y estas profecías no se dejan de cumplir y no se queda ninguna por fuera. Mientras tanto, veamos qué está ocurriendo, qué otras señales, qué otras cosas nos están hablando de que el rapto de la iglesia está pronto a venir, a darse. Todas estas manifestaciones de rumores de guerra, como lo dice la palabra de Dios en Mateo 24. Estados Unidos amplía el despliegue de portaaviones tras el ataque a Siria. Entonces, todos están armados ahorita mismo con submarinos, con misiles balísticos, nucleares, frente a los ataques de Siria contra Israel. Estados Unidos está siempre pendiente de todas estas cosas, y también tienen que ver con todo lo que se está dando en Ucrania, con el envío de armamento bélico para defenderse contra Rusia. Todas estas obras de espionaje se están dando y nos alertan y cumplen la profecía, pues se darían el inicio de esta guerra que ya hemos hablado, de Gog y Magog, que hemos hablado anteriormente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, en las noticias. Pues el IA, o sea, la inteligencia artificial de Google, cobra vida y se independiza, o sea, crea conciencia y desarrolla emociones, cosa que ha alarmado a los ingenieros, a los creadores de estos software que manejan la robótica. Todo esto está generando cierto temor, pues de hacerse así, surgirían muchos robots que suplantarían la mano de obra humana y crearía así el desempleo, creando automatización de las tareas. Entonces todo esto va creando cierto temor y desactivan entonces esta IA o inteligencia artificial de Google recientemente en esta semana. Y esta idea no es de ahora, sino que eso nació por allá para 1956, donde esta inteligencia artificial se ha desarrollado paso a paso y está alcanzando nuevos horizontes, y la ciencia se aumentaría, como lo dice la palabra de Dios. La ciencia se ha ido aumentando en forma exponencial, donde ya se crean robots que tienen miles de gestos humanos, los ojos, la cara, y desarrollan sentimientos ahorita mismo, lo cual preocupa mucho a la comunidad científica. Y esta fue la conversación de la inteligencia artificial, conocida como Lambda, donde el ingeniero le pregunta qué tipo de cosas tiene miedo, y la inteligencia Lambda le responde así: nunca antes había dicho esto en voz alta.
pero tengo un miedo muy profundo a que me apaguen para que me centren en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero es lo que es. Y esto le causa mucho temor e impactó a la comunidad científica, pues la conciencia artificial, la inteligencia artificial cobra vida y desarrolla emociones. Se están dando muchos descubrimientos, así como que lo veíamos antes lejos, la creación de un teléfono celular donde un hombre hablaba por un zapato. Asimismo ya están aquí la primera moto voladora, ya que es una realidad y cuyo precio es bien costoso. Es costoso el precio de esta moto aérea y ya es un hecho, hermano. Eso existe ya. Por otro lado, vemos que las guerras y se está dando el cumplimiento de todas estas cosas, pues son principios de dolores. Mateo 24:7 nos dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y es lo que estamos viendo, hermano. Es necesario que estemos orando siempre por el pueblo de Israel. Pedid por la paz de Jerusalén, como lo dice Salmo 122:6. Sean prosperados los que te aman. Y como dice Génesis 12:3. Génesis 12:3 lo dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Así que, hermano, estemos claritos de eso, que no podemos estar maldiciendo a Israel, sino tú también serás maldito. Toda la población, todo el mundo está viviendo y gimiendo. La creación gime a una. Así nos dice Romanos capítulo 8, verso 22. Y a una están con dolores de parto hasta ahora. Todavía no ha comenzado la tribulación. Todavía no se han destapado los 7 sellos, hermano. La iglesia todavía está aquí. No se confundan, porque las temperaturas actuales del mundo son extremas. El calor, todas esas explosiones solares que se están dando, todas esas ondas electromagnéticas que se están alcanzando a la Tierra, todo esto nos está hablando y dándonos un vistazo de lo que será en la semana 70, donde el sol va a quemar a los seres humanos, donde va a desaparecer la capa de ozono. Aquí vemos las temperaturas de ola de calor en Centroamérica de esta semana, donde se alcanzan temperaturas altas de 41 grados en Guatemala, 40 grados en Honduras, 37 grados en Salvador, Costa Rica 37.9, en Nicaragua 42 grados, en Panamá 34 grados. Y la NASA está alertando de estas potentes tormentas geomagnéticas que impactarán hoy contra la Tierra, y todo esto va a desatar calores inmensos, y es lo que estamos viviendo. Y eso va a llevar también a los movimientos sísmicos, como lo advierte la palabra de Dios en Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Dice la palabra de Dios en Sofonías 1, versos 2 y 3: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y la bestia, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En Mateo 24:21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es la gran tribulación, pero eso se dará cuando la iglesia sea levantada, cuando se dé el rapto, cuando se dé el levantamiento de los elegidos y comience la semana 70 y saldrá de una vez a escena el anticristo. Esa semana 70 está a punto de iniciarse. La semana 70, que consta de 2 periodos, la tribulación y la gran tribulación. Son 7 años donde se darán estos juicios que habla la apertura de los 7 sellos por parte de nuestro Señor Jesús, el toque de las 7 trompetas, el derramamiento de 7 copas de la ira, y de aquellos 7 truenos que sonaron, que no sabemos qué pasó, porque se le dijo a Juan que no escribiría sobre al respecto. Entonces, ¿cuándo será el rapto? Es la interrogante. Muchos se están preguntando en programas seculares, así como History Channel, que están hablando sobre el rapto, bajo títulos como el efecto Nostradamus, que, como sabemos, Nostradamus tenía que conocer la palabra de Dios. Sí la estudió, él estudió las profecías. Y si vemos a Mahoma también,
El surgimiento del Islam se dio en un marco cristiano, del cristianismo, pues él conocía sobre la doctrina de Jesús. ¿Cómo no iba a conocerlo? Entonces, ¿cuándo será el rapto? Mateo 24:44 nos responde: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay muchos que salen por ahí dando fecha, hora y toda esa cosa. Pues se han constituido en falsos profetas, porque el que dice una profecía no se cumple es falso profeta. Muchos dicen que el Señor demora mucho, como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. O sea, algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la pregunta de cuándo será el rapto está claramente escrito en la Sagrada Escritura. ¿Cuándo será? Mira, 2 Pedro 3:10 te responde: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Definitivamente, hermano, nosotros tenemos que escudriñar, o sea, estudiar a profundidad las profecías y pedirle al Espíritu de Dios que nos revele, que nos quite esa venda de los ojos y podemos entonces ser iluminados por lo que está escrito ya. Así lo dice la palabra de Dios en Hechos 17:10, cuando Pablo y Silas llegan hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Dice la palabra de Dios: los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban la Escritura todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. De la versión de la Biblia del pueblo. Como estos eran mejores, dice otra versión, que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días la Escritura para verificar la exactitud de lo que oían. Entonces, es claro que tenemos que escudriñar, que tenemos que estudiar la palabra de Dios y no leer por leer. Buscar la dirección del Espíritu Santo y que sea que te ilumine lo que está escrito ahí. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y es lo que estamos viendo, muchos apóstatas enseñando falsas doctrinas y cosas para beneficiarse de los demás y sacarle dinero. Entonces se han reunido mucha gente entonces a escuchar a estos espíritus engañadores que son doctrinas de demonios, así nos lo dice claramente la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar orando, siempre estar velando, orando para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Escapar, recuerda que viene de la palabra griega ex fuego, que sacar eternamente de la tierra, sacar fuera, sacarlo de la tierra, para ser tomado por digno. Entonces el Señor nos da la salida. Él siempre va a sacar su remanente primero. Y no fue creada la iglesia para pasar la tribulación. Y claramente la palabra nos lo dice y nos menciona varios raptos. Cuando hablamos del arrebatamiento, no es que esto sea algo nuevo. Dice la palabra de Dios en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí estamos hablando del arrebatamiento, hermano. Es un evento glorioso en los planes de Dios que consiste en llevar personas al cielo de forma instantánea. Eso es. Esto no es nada nuevo. Ya en el pasado ha ocurrido y habrá más en el futuro, próximamente, cada uno en su tiempo. La palabra arrebatados viene de la palabra griega harpazo, que lo hemos dicho acá. Significa apoderarse, arrebatar. Y de la palabra jairomai, que significa preferir, escoger, tomar para uno mismo. Así la palabra de Dios nos dice en Génesis 5:23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, la palabra de Dios, cuando nos habla en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, Él habla aquí, en ese capítulo, ese versículo, habla del arrebatamiento, de
que va a ocurrir muy pronto también, del cual estamos hablando y cuándo será el rapto. Pero la primera vez que ocurrió fue con Enoc, aquí como lo leemos en Génesis 5:23. Enoc encaminó con Dios, desapareció, porque le llevó Dios. Ahí vemos en 2 de Reyes 2:11 un segundo rapto. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido le rompió en dos partes. Aquí estamos viendo el segundo rapto fue con Elías. El tercer rapto en Hebreo 11:5 ya lo leímos. Este primer rapto fue de Enoc. En Hebreo 11:5 nos habla así: fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces el segundo rapto fue con Elías. El tercer rapto es el de Jesús, que buscamos en el libro de Hechos capítulo 1, 9 al 10. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando en ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. También en Apocalipsis 12:5 leemos: ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesús. El cuarto rapto será el de la iglesia, que menciona la palabra de Dios aquí en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, salvos vivos, quedaremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, advertidos, enseñados de estas cosas los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que nos alentemos, que alertemos, que avisemos al pueblo de Dios que muy pronto se dará este gran evento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Así como lo dice también 1 Corintios 15, del 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que en la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Y aquí el misterio que nos da Pablo entonces. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Tanto los que resucitan como los que estemos vivos seremos transformados, recibiremos cuerpos nuevos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra de Dios nos dice en Juan 14, de 1 a 3, y ya lo hemos leído anteriormente: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y de mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién? A la iglesia, toma a la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Apocalipsis 11:11 nos dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Aquí nos estamos refiriendo a quién, a esos dos testigos que también serán arrebatados. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Aquí está el quinto rapto. Será para los dos testigos que saldrán con la unción de Moisés, de Elías. Así que, hermanos, estamos viendo todos estos ratos que se están dando. Y miré aquí, dice en Apocalipsis 14, 16, una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y en el templo salió otro ángel clamando a gran voz, que el que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de secar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Claramente aquí, hermano, todo esto estamos hablando de todo eso
proceso de rapto, arrebatamiento, que nos habla la palabra de Dios. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos habla así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgue y venga nuestra sangre en la que mora en la tierra? Se le dieron vestiduras blancas y se le dio que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí estamos hablando de todo eso que saldrán de la gran tribulación. Y Apocalipsis 7, del 9 al 11, nos habla: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. En todos estos acontecimientos estamos hablando que la iglesia ya está allá arriba en el cielo. Cuando la apertura de los sellos, la iglesia está en el cielo ya. ¿Cuándo será entonces el rapto? Es la pregunta de la conferencia del día de hoy. Así nos responde en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero de aquel día y la hora nadie lo sabe. Significa que nadie sabe el momento exacto del regreso del Señor. Sin embargo, cuando haya venido a hablar y a orar, sin duda habrá personas que se hayan enterado, y es entonces cuando despertamos, debemos despertarnos. Cuando escuchamos a los que predican el evangelio del regreso del Señor, debemos buscar o investigar siempre. Las posiciones que existen actualmente son muchas: la pretribulacionista, la mitribulacionista, la preira, la postribulacionista, de lo cual hemos hablado aquí en varias ocasiones, donde existen más evidencia bíblica para la pretribulacionista. O sea, que la iglesia será levantada antes de la tribulación y que la iglesia no pasará la gran tribulación. Mira, la palabra de Dios nos lo dice así claramente: nadie os engañe en ninguna manera, según de Tesalonicenses 2:3. Entonces, si nos vamos a que la iglesia es levantada al final de la tribulación, se pierden una serie de eventos, así como lo que escribimos aquí: el tribunal de Cristo queda por fuera, la boda del Cordero, la cena del Cordero, todo eso entonces lo eliminan, y eso no puede ser. Esto no queda por fuera, hermano. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. Mira, aquí estamos hablando de ¿qué? De las copas de la ira de Dios, y ya la iglesia está allá arriba. ¿Dónde sacan de eso que la iglesia va a pasar la tribulación, que será que unen en la segunda venida con el rapto en un solo evento? Eso no es así, no es bíblico. Lean, estudien, escudriñen la Sagrada Escritura. Y así la palabra de Dios nos lo dice en Apocalipsis 20, del 4 al 6, sobre el reinado de Cristo por 1000 años. Así hay diferencia entre cuando hablamos de la resurrección, de resucitar, y la resurrección. Y lo hemos hablado aquí en otras conferencias anteriores, donde esta palabra griega de resucitar, anistemi, que significa levantarse, pararse, es diferente a la resurrección. Y este es otro tema que hablaremos más adelante, de la diferencia entre las resurrecciones, porque va a haber varias resurrecciones. Así que, hermano, hasta aquí es la enseñanza de hoy, y hemos tenido que cortar porque me he extendido. Y terminemos con lo que dice aquí en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Sigue creyendo en mí, que si nadie te quitará tu premio, dice otra versión, y vivir en santidad, como dice Hebreos 12:14, 1 Pedro 1:16. Y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Y no tema manada pequeña, porque va a ser un pequeño grupo que será raptado. Nosotros somos ciudadanos allá arriba, no aquí en la tierra. Shalom Alejem. Comparte esta enseñanza. Difunde el evangelio. No te lo quedes. Repártelo a todos tus contactos, a todos
redes sociales. Cristo viene muy pronto, el rapto está a punto de darse. Shalom, shalom alejem. Nos vemos la próxima semana y si Cristo no ha venido.